Las actas de las sesiones 65ª, 6ª y 7ª quedan a disposición de las señoras y señores diputados y la secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica que se acordó remitirle para su estudio e informe por el plazo de 15 días el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, una vez que sea despachado por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. Un oficio del director del Servicio de Impuestos Internos, por medio del cual informa que los antecedentes solicitados sobre denuncias realizadas por hortaliceros de la región de O'Higgins en relación con importaciones de productos agrícolas desde Perú están siendo analizados y revisados por ese servicio, con la finalidad de ejercer las facultades que la normativa vigente establece dentro del ámbito de su competencia. Se ha recibido también un oficio del secretario regional ministerial de Agricultura, por medio del cual informa sobre daños sufridos a viñas por heladas. Una excusa del ministro de Agricultura, el señor Antonio Walker. ¿Perdón? Vamos a revisar. Se ha recibido una excusa del ministro de Agricultura a la sesión de hoy por actividades agendadas con antelación en la región de Coquimbo. No obstante, asistirá el señor Andrés Meneses. Se recibió un oficio del ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre las fechas de las reuniones realizadas con los pequeños viñateros de diferentes regiones y también indica fechas de las próximas reuniones. Se ha recibido oficios del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero sobre informe de transferencias al sector privado correspondiente al programa de tuberculosis bovina del tercer trimestre de 2019 y un informe para el tercer trimestre de iniciativas respecto al cuidado y desarrollo del sector apícola. Por último, se han recibido oficios del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por el cual informa la glosa 03 de la Ley de Presupuesto 2019 sobre INDAP, artículo 23, sección 2, avance tercer trimestre 2019. Asimismo, las glosas 13, avance al tercer trimestre 2019, y las glosas 14 y 15, avances al tercer trimestre 2019, todas de la Ley de Presupuestos 2019. El número 3 está referido a O'Higgins. Sí. Región de O'Higgins. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Ramón Barros. Y si nos pudiera remitir el informe de las heladas de la región de O'Higgins, al menos los que somos de O'Higgins, que somos dos. En el tema, refiere ahí también el tema de la importación de productos desde Perú. Es impresionante cómo este es un tema que se ha ido masificando, ¿eh? Porque las sandías ya están, al menos en buena parte de Chile, todas provenientes de Perú. Me gustaría que pudiéramos pedir un oficio para efectos de hacer un seguimiento de los niveles de ingreso de fruta por parte de Perú, para tener al día de hoy, para tener una mejor relación de los volúmenes, porque tengo la sensación que este es un tema que lo plantearon los productores aquí, pero tengo la sensación que este año va a ser más evidente el fenómeno. Y lo tercero, presidente, solamente consultarle respecto del tema apícola con el Senado. Si usted ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado para efectos de ver cómo vamos a apuntalar y apurar el proceso, ¿no es cierto?, legislativo de los proyectos referidos al tema apícola, que además ha sido un emblema del diputado José Pérez, eso lo reconocemos, y de toda esta comisión. Gracias. Gracias, diputado Barros. Tengo pendiente esa reunión con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, diputada Alejandra Sepúlveda y diputado José Pérez. Muchas gracias. Para acordar el oficio. Sí. En relación al punto 1, para que podamos estar atentos, presidente, porque tiene que haber una modificación al Código de Agua, y fundamentalmente aquí para proteger el agua potable rural, los pozos del agua potable rural. Es un proyecto muy fácil desde el punto de vista del análisis, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero fundamentalmente esto es para que podamos tener el mismo criterio que emergencia y resguardar el agua potable rural. Me adhiero a lo del diputado Barro en relación a pedir los antecedentes, pero a mí me gustaría la posibilidad de que a través de ODEPA, buscar la fórmula de ir haciendo no solo el seguimiento en relación a lo que entra, sino a los precios que se están. Yo creo que ODEPA tiene bastante información en relación a esto. Vimos al ministro el día de hoy, incluso en algunas cosas en la televisión, a ver si es posible
que pudiéramos tener también la información de precio y de volumen. Eso, presidente. Después voy a hacer la intervención en puntos varios. Entonces, acordamos un oficio en el tenor de solicitar información a raíz de del ingreso de hortalizas a nuestro país, para ver los volúmenes y niveles de precios. El precio consumidor. Oficiamos entonces al Ministerio de Agricultura y SAC y aduana. SAC es el que estamos dando la respuesta. Y aduana. Aunque lo más probable es que los precios de referencia sean muy bajos. Sí. Diputado José Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero adherirme a lo planteado por el colega Barros y Alejandra Sepúlveda, en el sentido de insistir en la necesidad de que apuremos este proyecto de ley, ¿no es cierto?, aprobado en la Cámara de Diputados, que dice relación con protección a la apicultura, pero yo creo que más allá de llegar a algún acuerdo o no con el Senado, porque en el Senado hay dos proyectos, uno que es copia fiel del proyecto que tiene Argentina, o sea, esos plagios, que se debía tirarse al tarro porque es una vergüenza que hagamos eso, y el otro que se presentó para no ser menos, ¿no es cierto?, cuando nosotros estábamos trabajando el proyecto nuestro. Entonces, si el Ejecutivo le pone urgencia, obliga, ¿no es cierto?, a refundir los dos en uno solo, pero junto con conversar con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, el Ejecutivo tiene que ayudarnos en esto. Se lo hemos pedido al ministro varias veces por escrito, a objeto de que aceleremos este proceso, porque el tema de las abejas es fundamental. Y este punto que aparece aquí en cuenta, informe para el tercer trimestre de iniciativa respecto al cuidado y desarrollo del sector apícola. ¿Qué significa eso? Arriba. Van a buscar aquí en la secretaría. Informe para el tercer trimestre. Enviado del director nacional del SAC a esta comisión, por Horacio Borges, entrega toda una información y queda a disposición también de las señoras y señores diputados. Con la palabra. Puntos varios. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. Perdón, presidente. Muchas gracias, presidente. No, es que es como si fuera la sala, ¿no? Decir que, a ver, yo creo que con todo lo que ha ocurrido en el país en términos de las movilizaciones, ¿no es cierto?, sociales, que han sido muy importantes, justas, y que corresponde, dejando al lado sin duda la violencia. Me preocupa que se haya dejado de lado el tema de la sequía. Y yo creo que como Comisión de Agricultura tenemos que ser capaces de tomar este tema y devolverlo al eje, entendiendo, con lo que conversamos con el Ministerio, no han dejado de trabajar en esto. Sin embargo, yo he recibido una carta del concejal José Luis Reyes, concejal de Lolol, pero que también representa, y lo chequeé con varios otros concejales, que qué es lo que está ocurriendo fundamentalmente en el secano costero de la región de O'Higgins, a lo mejor también en otras regiones, pero que en nuestra región el 20 de agosto de este año se decretó la zona de emergencia agrícola y se iba a invertir una cantidad importante de recursos, pero lamentablemente no se ha recibido los recursos como corresponde. Y es por eso que pedirle por intermedio suyo, presidente, al Ejecutivo, está la asesora Andrés Meneses, pero también un oficio, para ver cómo se está distribuyendo los recursos, tanto del Ministerio de Agricultura como también de los recursos comprometidos a través de el gobierno regional. ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo con esos recursos? ¿A qué agricultores se están incorporando? Y por comuna, presidente, porque la sensación que existe, y lo transmito porque aquí está la carta, incluso copia también para el asesor del ministro, no están llegando los recursos con la urgencia que se necesita, con la complicación además que tienen hoy día los agricultores de las distintas regiones del país, pero yo me atrevo a hablar por lo menos por los agricultores de la sexta, presidente. A ver, diputado Barros, para complementar el oficio, y le damos la palabra al diputado José Pérez Arriaga, que le había pedido anteriormente. Presidente, no, solamente en el mismo tenor de la diputada Sepúlveda, y añadir, me gustaría, ya que está don Andrés Meneses, o se retiró, bueno, enviar un oficio al Servicio Agrícola y Ganadero, en general al Ministerio de Agricultura,
para que de alguna forma podamos establecer cuál es el nivel del daño producido en la producción vitivinícola en razón de las heladas producidas. Aquí llegó un informe respecto a la sexta región. Yo estoy en una suerte de campaña en el sentido de que podamos establecer una aproximación de cuál va a ser el volumen de cosecha de vitis vinífera para poder proporcionar información a los productores en aras de que ellos puedan establecer, valga la redundancia, una buena negociación. La sensación que yo tengo es que las viñas ya han empezado a decir de que la situación está un poquito mejor que el año pasado en términos de precio, en términos de que, en circunstancias que los niveles de daño por helada que existen en el país son bastante severos y por ende eso debiera, sumado a la sequía, producir al menos un 30-35% de merma en relación a la cosecha del año 2019. Y por ende, sumado al alza del precio del dólar, debiésemos tener precios diametralmente distintos a los acontecidos, a los precios pagados por la vitis vinífera o por las uvas en la cosecha 2019. Por eso es que yo quiero presionar un poco a la entidad que sea del Ministerio de Agricultura que aventure y que hagamos el ejercicio de dar una información en términos de respecto del 100% de una cosecha año 2019, que es lo que estiman los entes técnicos en virtud de las dos variables, la helada y la sequía. Para efectos de que los productores no cejen en tener la información para efectos de poder valorizar lo que es su cosecha, particularmente este año. Y este es un tema que nosotros vamos a tener que seguir presionando para efectos de que el sistema de mercado, si no tiene la información por parte de todos los actores, vale nada. Y este es un tema que el año pasado nos hicieron creer que la cosecha iba a ser 1.300 millones de litros, y resulta que, entiendo, se cosecharon 998, con lo cual hubo un 30% de merma, y por ende pagaron precios de miseria. Y por eso es que este es un tema, yo sé que el diputado Pedro Pablo, el diputado Urrutia, la diputada Sepúlveda, el diputado Sauerman, estamos involucrados en zonas, y usted también, presidente, en zonas productoras. Y yo no quiero que este año, en virtud de informaciones que proporcionen las viñas, se fijen los precios. Tiene que ser un ente estatal el que nos dé luces respecto a la sequía, nos dé luces con la información que ya nos ha mandado una Seremía respecto a las heladas, respecto de lo que los productores sepan defender sus productos en términos de lo que es la fijación de precios. Y yo estoy seguro que la Comisión va a acceder a lo que estoy planteando, porque este es un ejercicio que tenemos que empujar desde aquí para que en algún momento una entidad pública, en algún momento del año, que puede ser noviembre, diciembre, determine y informe al país cuál es el nivel de producción estimado. Y este es un proceso que probablemente va a ser cada vez depurado, mejorado y probablemente va a ayudar muchísimo a que la comercialización sea justa. Eso nomás, presidente, gracias. Gracias, diputado. Entonces vamos a enviar dos oficios. Uno solicitando la distribución de los recursos a las zonas de emergencia, la región de O'Higgins, y que sea por comuna. Y el otro, con urgencia, y el otro oficio solicitando información, ¿no es cierto?, al Ministerio de Agricultura para que informe a los viñateros en general del país sobre la producción y el efecto de las heladas y la sequía que pudieran mermar el nivel de producción para la temporada siguiente. Y esto también fue acordado en la comisión que tuvimos sobre el tema de los viñateros. Es una de las medidas, pero lo vamos a reiterar con este oficio. Diputado José Pérez Arriaga, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera que la comisión envíe al ministro de Agricultura un oficio expresando el malestar de esta comisión, por cuanto o a fines de julio o los primeros días de agosto pedimos que el SAC hiciese un catastro en Alto Biobío para conocer la cantidad de animales muertos como consecuencia de las nevazones. Caballos, vacunos, cabríos, ovejunos, cerdos, etcétera. Ha pasado el tiempo y no tenemos ninguna respuesta cuando eso se pudo haber hecho en 1 o 2 semanas. Entonces, esta es una irresponsabilidad
de alguien que recibió la instrucción y no dio cumplimiento. Entonces yo creo que debe quedar claro que estas cosas no pueden quedar así de un año para otro, no necesitamos de una semana para otra, porque es una emergencia, es una situación que queremos saber qué es lo que pasa y cuántas son las personas afectadas y cuál es el daño que causó esto. Entonces, ese oficio creo que se despache, estimado presidente, si es que así lo estima conveniente la comisión. Muy bien, entonces haremos ver el retraso y el malestar por el atraso en la entrega de la información que fue solicitada oportunamente por el diputado José Pérez. Entonces reiteramos el oficio para que se nos remita la información en relación a la situación de la muerte de ganado en el Alto Biobío a consecuencia de las nevadas. Diputado Frank Sauerbaum. Gracias, presidente. Respecto de dos temas, uno que tocaba el diputado Barro, nosotros efectivamente tenemos un temor en el mercado viñatero producto de lo que sucedió el año pasado. De hecho, le comento que la denuncia que nosotros hicimos en la Fiscalía Nacional Económica, que se ha hecho por tercera vez en 10 años, está todavía haciendo investigación, se está citando a algunos viñateros para dar su testimonio, pero es evidente que vamos a llegar a lo mismo de siempre, que finalmente es muy difícil poder comprobar la concentración que ahí se produce y la colusión entre las tres grandes empresas viñateras. Por eso es tan relevante lo que el diputado Barros dice, porque el año pasado tuvimos nosotros precios bastante miserables, alrededor de los 80 pesos, y una de las cosas que más complica y complota con respecto a eso es la falta de información. Y ODEPA tiene una información bastante, diría yo, deficiente, no es una información fidedigna. Entonces uno le pide al gobierno que para esta vendimia sí tengamos una oportuna información, porque son dos cosas distintas. Una, la calidad de la información y la oportunidad de la información. La información cuando ya está dada, estamos en plena vendimia no sirve de absolutamente nada. La información tiene que ser previa para hacer efectivo, ¿cierto?, esta comercialización de precios más adecuados. Así que yo le pediría que le pusiéramos énfasis también al rol que juega ODEPA en la entrega de la información a los agricultores. En segundo término, yo le quiero comentar que el día anterior, o el lunes anterior a que sufriéramos esta convulsión social, ¿cierto?, que partió un día viernes, nosotros nos reunimos con el presidente de la República para analizar justamente el tema de la sequía y cómo lo íbamos a enfrentar. Yo le propuse un par de medidas que yo quiero comentar para informarle a los señores diputados que no lo pudieran saber, pero Chile el año pasado, ¿cierto?, emitió bonos verdes por alrededor de 1.500 millones de dólares y 850 millones de euros. Somos el segundo país en hacerlo a nivel internacional, es una experiencia pionera, solamente Holanda la ha realizado. Buena parte de esos recursos, lamentablemente para nosotros, y por eso lo estoy contando, se van a ocupar justamente en mejorar el metro. Ojalá que no lo vuelvan a quemar, porque se van a ocupar básicamente en el metro de Santiago, en el metro de Rancagua, en la red que se llama red justamente de transporte público, electricidad que hay en Santiago. Un porcentaje también va al metro de Rancagua y una parte muy menor, que son 7 millones de dólares, para hacer varios estudios respecto de las cuencas de los ríos en Chile. La pregunta que yo le estaba haciendo al presidente de la República, la proposición básicamente era que buscáramos la forma de producir estos bonos verdes y esta deuda emitida por el Estado a una tasa bastante preferencial para poder hacer embalses y acopios de agua, porque hoy día el Estado no tiene los recursos. El presidente Piñera presentó 26 embalses para poder proyectar, muchos de ellos están en estudio, muchos de ellos se está haciendo la ingeniería. Nosotros tenemos embalse Punilla detenido en Ñuble por la quiebra, ¿cierto?, de la empresa Astaldi. Tenemos embalse Zapallar, que está en diseño, y embalse Chillán, que también está haciéndose el estudio de ingeniería básico. Pero después del estudio de ingeniería básico viene cómo lo financiamos. Y yo creo, presidente, que tenemos que tomar una decisión bastante drástica, porque el modelo de financiamiento de los proyectos de embalse fracasó en Chile, porque se basó en la concesión a empresas de generación eléctrica, y hoy día con los precios de la generación eléctrica no es rentable hacer un proyecto. Así de simple, hoy día están pagando alrededor de $42 el mega,
considerando que hace 5 o 6 años atrás, antes de las licitaciones, se pagaba 110, 120, por lo tanto todos esos proyectos eléctricos flotaban con la generación eléctrica y por eso también las empresas eléctricas como Endesa están devolviendo derechos de agua. Lo están devolviendo al Estado para no pagar, ¿cierto?, la multa por no uso. No es que lo estén devolviendo de buena onda que son ni buena persona. Lo están devolviendo porque ya no son rentables esos proyectos. Por lo tanto, lo que la Comisión tiene que abocarse es a sincerar esta situación. Nosotros tenemos aquí una inversión millonaria que hacer en acopio de agua y no tenemos los recursos para hacerlo. Un embalse de las características de embalse Punilla, que van a regar 60.000 hectáreas, puede beneficiar 5.000 pequeños agricultores que no son más propietarios más de 3 o 4 hectáreas, porque ese es el promedio. No son grandes terratenientes, estamos hablando de gente que tiene 4 o 5 hectáreas, vale 500 millones de dólares. Entonces, de eso estamos hablando que el costo es demasiado para poder financiarlo con recursos propios, por lo tanto la emisión de bono verde, de deuda verde, nos puede llegar a lograr a que podamos construir a un promedio más alto que hoy día un embalse en Chile se construye cada 10 años. Por lo tanto, presidente, yo le quería comunicar que nosotros se lo planteamos al presidente de la República, es una posibilidad real. Hoy día es una posibilidad real, porque ya lo hicimos el año pasado. Como les digo, estos recursos se van a gastar mayoritariamente en el metro, más todavía que ahora fue quemado. Por lo tanto, se van a gastar básicamente ahí. Y el último tema que le quiero plantear, presidente, es que producto de esta misma convulsión social y malestar que existe en el país, hay temas que nosotros hemos venido planteando aquí hace mucho rato, que tiene que ver justamente con la regulación del mercado agrícola. Hoy día tenemos un mercado tremendamente irregular, lo hemos denunciado 1000 veces, aquí no solamente pasa con las viñas, nos pasa con el trigo, nos pasa con el maíz. Nosotros desde el año pasado que estamos hablando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo le pido ayuda a ustedes, a los diputados también de oposición, para que nos ayuden para poder establecer un marketing order, que es la prohibición de importación de trigo y maíz en época de cosecha. Y no es nada nuevo, pero yo les quiero contar aquí que los principales opositores a medida han sido los grandes agricultores. Los grandes agricultores vinieron a hablar conmigo para decirme que la idea que yo tenía de establecer este marketing order iba a afectar la relación comercial con Argentina y el 100% de la palta que le estábamos vendiendo a los argentinos iba a ser fuertemente afectada, por ejemplo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque lo que tenemos que defender son a esos cientos de pequeños agricultores productores de trigo, maíz, leche, carne, que son parte de la dieta básica nacional. Entonces, hagamos ese esfuerzo, hagamos ese trabajo en conjunto para poder regular un mercado que quise regular. Nosotros tenemos una economía tremendamente abierta, Mercosur perjudicó a nuestros pequeños agricultores y hoy día que tenemos demandas sociales por todos lados, es la oportunidad que redefinamos esa relación comercial que nosotros tenemos con nuestros países vecinos, por ejemplo, también. Eso nomás, presidente, así que yo los llamo a poder colaborarnos en esta tarea y a los que les interese poder sumarlo a esta discusión respecto del marketing order, que es tremendamente necesario, sobre todo para el trigo y maíz, que es amenazado cada temporada con bajísimos precios, que ha llevado a que hoy día la cantidad de hectáreas producidas en Chile se haya disminuido rápidamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Saúl. Diputado René Alinco, después diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Estaba escuchando con bastante atención y sobre los acontecimientos de nuestro país. 10, 15 días de movilización y nuestra economía está prácticamente quebrada. Las pymes, miles de pymes que están en situación económica bastante caótica. Eso demuestra que lo que en algunas oportunidades hemos discutido acá, que nuestra economía es una economía débil. Y es débil porque es una economía dependiente, muy dependiente, de países extranjeros, de potencias extranjeras. Lo decía un diputado recién, es una economía abierta. Es una economía abierta que permite que los países desarrollados, las potencias mundiales, manejen a su antojo nuestra producción y nuestra economía para su conveniencia.
Por eso es que yo he sido siempre contrario a firmar a rajatabla estos famosos tratados internacionales, el TPP-11, entre otros, que al firmar Chile estos tratados internacionales dejamos en la más absoluta indefección, en este caso, a los pequeños y medianos agricultores de nuestro país, y especialmente lo que quiere fomentar el ministro de Agricultura, la agricultura familiar. Chile hoy día está pidiendo, señor presidente, a gritos, cambios profundos y estructurales. Y aquí nosotros como comisión tendríamos que proponer cambios profundos y estructurales. Primero, una revisión a los tratados que se han firmado y a otros tratados que vienen por firmar. ¿Por qué le digo yo? Porque si nosotros protegimos nuestra agricultura, vamos también a proteger automáticamente la mano de obra que en la agricultura se ocupa, que es una gran cantidad. No tengo las estadísticas, pero todos sabemos que es uno de los frentes donde se utiliza más mano de obra. Segundo, la situación de los viñateros. En mi zona no es viñatera, pero aquí también tenemos otro problema. Las grandes empresas que compran el producto para fabricar el vino, famoso en Chile y que se exporta para los mejores hoteles y países turísticos del mundo, vino famoso, chileno es famoso, pero a la vez al productor, y ustedes lo dijeron, ustedes que conocen mucho más que yo las zonas productivas, una vez más, y producto de esta crisis, de esta movilización que está realizando nuestro pueblo, no me quepa la menor duda que los precios que los pequeños productores van a vender, van a cobrar, va a ser impuesto por los grandes compradores. Las empresas Concha y Toro y todas estas empresas que fabrican vino de exportación, digamos. Creo yo que a lo mejor realizando una propuesta de fondo por su intermedio al representante del ministerio, y como el ministro ha venido en varias oportunidades acá, y la verdad es que a veces me ha llegado a convencer porque tiene buenas ideas, pero esas ideas tienen que traducirse en hechos concretos. Y a lo mejor es posible que el ministerio, con ese afán que tiene el ministro Walker y lo ha reiterado acá en esta mesa, y en otras partes, lo he visto en televisión también, de proteger la agricultura familiar, ¿por qué no crea, a lo mejor, en esta circunstancia especial, lo que yo denomino un poder comprador estatal? Que se cree un poder comprador para que de esa manera lograr un poco mejorar el precio a estos grandes productores que lo que menos tienen es la sensibilidad, y entre menos puedan pagar el producto para fabricar el vino lo van a hacer. El mismo ministro hablaba la otra vez de una experiencia que hay en Aysén, en la región, en la provincia del Báquer, sobre una pequeña cooperativa de productores de lana, que es un ejemplo nacional. Y lo otro sobre el agua. Aquí también nuestro país hoy día se está movilizando por el agua. Y no sacamos nada con hacer proyectos de embalses, cómo se acumula agua. No. Aquí el problema de fondo del agua es que el agua tiene que volver a ser chileno y pertenecer al Estado de Chile. Y el Estado de Chile, a través de alguna instancia, tendrá que distribuir de mejor manera el agua potable, empezando por el consumo humano y también para la agricultura, por supuesto. Entonces, en definitiva, no estoy inventando nada nuevo que no se haya dicho y que no estén diciendo los millones y millones de chilenos y chilenas que andan en las calles hoy día. Aquí, esta comisión para conservar y llevar una política, unas directrices de fondo para fortalecer la agricultura familiar, mediana y la gran agricultura chilena, necesitamos cambios estructurales y de fondo. Y eso significa terminar con el mal de todos los males, que es la constitución política del Estado.
Alguno me dirá, ¿qué tiene que ver la Constitución con la agricultura? Claro que tiene que ver, empezando por el agua. Y si nosotros tenemos una visión de Estado desde nuestros diferentes puntos de vista políticos, ideológicos, tenemos que terminar con esta Constitución que no permite a este grupo de diputados que estamos acá hacer o proponer un proyecto para cambiar de raíz la política agrícola, porque la Constitución nos limita mucho. He dicho, presidente. Gracias, diputado Linco. Diputada Emilia Nullado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera solicitarle, no sé si corresponderá a usted, a la Secretaría, para que nos pudieran tal vez establecer el ordenamiento de las diversas audiencias que se establecieron en esta comisión y que ésta también pudieran permitirnos impulsar en la revisión del presupuesto ante el señor ministro y los demás directores nacionales de servicio, porque escuchamos a viñeteros, escuchamos a aquellos dirigentes del maíz, escuchamos también a grupos de organizaciones campesinas que planteaban la situación de que ellos requerían mayor aporte para recuperar suelo, fertilización. Hemos escuchado también a la pequeña agricultura y de manera muy personal debo defender con mucha fuerza también la agricultura que realizan los pueblos indígenas. Nos gustaría haber tenido un aumento en cobertura en el Prodesal PDTI, nos gustaría también tener el aumento de inversiones y nos gustaría conocer el presupuesto 2020 en qué consiste. Al mismo tiempo, lo que ha señalado reiteradamente el diputado Pérez, al decir que ellos tuvieron afectaciones producto de la nevazón, y al día de hoy yo siento que sigue preguntando cuánto fue ese presupuesto que se entregó no a las familias afectadas, y conocer el presupuesto, porque así como la situación hídrica la tenemos que enfrentar, y esta comisión tuvo varias sesiones, pero eso no se pudiera transformar solamente en sesiones especiales que hayamos tenido la oportunidad de hacerlas, sino que más bien tienen que traducirse en qué tipo de presupuesto se va a disponer para el año 2020, cómo se va a enfrentar esta crisis hídrica. Y también en lo que señalaba el diputado Alinco, hoy día esta comisión no puede seguir funcionando, señor presidente, quiero señalarle a usted, de manera normal con los proyectos que tenemos, sino que también tenemos que escuchar lo que están señalando las diversas organizaciones, familias y el pueblo chileno y los pueblos indígenas en las calles. No podemos hoy día darle continuidad a proyectos que tenemos si ni siquiera estamos que esta comisión posteriormente de este reclamo de la dignidad, de la justicia, esta comisión ni siquiera tenga esa capacidad de poder decir, estamos en una situación compleja, qué es lo que podemos plantear o debatir de esta comisión. A mí me parece, presidente, que la verdad es que le estamos faltando el respeto a aquellas familias que se están manifestando, al pueblo chileno, a los pueblos indígenas que nos han elegido, y estamos acá para también señalar cuáles van a ser los proyectos que nos interesaría que se debieran aprobar o discutir. Y por lo tanto a mí no me parece, señor presidente, que hoy día nos encontremos aquí por primera vez posteriormente de la situación que ya todos conocemos. Hay violaciones a derechos humanos, se han vulnerado los derechos, hay gente que ha fallecido, hay tortura, hay personas que se han torturado, personas que todavía, muchas están de acuerdo a la información que ha entregado el instituto, que desconocemos la situación real de cada una de ellas. Por lo tanto, a mí no me parece que hoy día esperaba una comisión con temas distintos de abordar la situación de país que estamos viviendo, pero también cuáles debieran ser los proyectos que nos interesaría que el Ejecutivo prontamente, ágilmente y rápidamente debiera hacernos llegar, independiente de tal vez algunas mociones parlamentarias que han ingresado y que sería bien revisar, pero
Yo siento que la verdad es que esta es una comisión muy necesaria para las familias, sobre todo de la ruralidad, que esperan que nosotros les podamos responder con proyectos que realmente sean atingentes a su necesidad y a la exigencia de sus derechos por seguir viviendo en lugares todavía muchos tan difíciles, sin la conectividad, sin esa mirada integral que ofreció el señor ministro de Agricultura cuando él dijo que las cosas iban a ser distintas, por lo tanto ODEPA iba a tener la capacidad de tener un análisis de la situación real que viven los sectores rurales y por lo tanto esa mirada iba a permitir que los demás ministerios también iban a poder coordinarse, articularse para resolver temas de vivienda, de conectividad y otros temas que afectan a la ruralidad. Por lo tanto, creo que todavía estamos al debe de esas bonitas palabras que señaló el señor ministro en sus primeras intervenciones, pero que al día de hoy todavía no hemos visto esas coordinaciones ni en las exposiciones que debieran estar. Estamos enfrentando un presupuesto que no sé cuál será la fórmula que se está utilizando, no sé cuáles van a ser aquellos parámetros, no sé si se ha cambiado posteriormente de las masivas manifestaciones de las diversas organizaciones y familias, vuelvo a recalcar, si ese presupuesto es tan distinto o se sigue manteniendo el mismo, son inquietudes que tengo por su intermedio, presidente, para con el señor ministro, y lamento que una vez más el señor ministro se haya tenido que excusar de asistir a esta sesión y espero que en la sesión siguiente él y todos los directores nacionales de los servicios por lo menos debieran venir a dar cuenta de cuál va a ser el tipo de presupuesto que se está diseñando y si se ha escuchado, si se ha considerado todos aquellos planteamientos que durante un año nos vinieron a manifestar muchas organizaciones a esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputada Emiliano Villado. Próximo martes podría venir el ministro. Queríamos invitarlo, lo hemos invitado 2 veces, junto con los jefes de servicio, a esta comisión de 2:30 a 17 horas, para analizar precisamente el presupuesto, que es lo que hemos solicitado. Ya, usted nos avisa para... Diputada Alejandra Sepúlveda. Y después diputada yo varias cosas en relación a 2 planteamientos. Primero, absolutamente de acuerdo y a disposición lo que planteó el diputado Sauerbaum de lo que tiene que ver con el poder limitar, ¿no es cierto?, las importaciones en el minuto cuando existan cosechas a nivel nacional, fundamentalmente los granos. Eso lo hemos venido planteando ya hace mucho tiempo a los distintos gobiernos y debemos decir que ninguno de los gobiernos ha sido, ¿no es cierto?, o ha tenido la voluntad política para poder realizar esos cambios. Incluso, es más, lo que plantea el diputado Alinco en relación a una institución, ¿no es cierto?, que pueda regular precios, decir que esta Cotriza, ¿no? Y Cotriza debería, por lo menos en el tema de grano, y se hizo algo hace algún tiempo atrás, si ustedes lo recuerdan, en INDAP, que compraba y que hacía una suerte de regulador de precios, y donde veíamos además que Cotriza, cuando veíamos el presupuesto de la Nación, los recursos que ellos tenían era porque arrendaban, donde se podían almacenar los granos. Entonces, no era esa la función que nosotros teníamos, incluso tuvimos una sesión especial para ver de cuál era su función, si habría que hacer algo para poder reestructurar, pero la verdad es que tenía todas las funciones y la musculatura necesaria. Lo que pasa es que el presupuesto y la voluntad política, vuelve a caer en eso, no estaban, y no digo de este gobierno, sino de los otros gobiernos también, O sea, yo creo que hemos tenido complicaciones con la agricultura, fundamentalmente la pequeña agricultura en relación a lo que hemos vivido durante estos años, y el concepto de seguridad alimentaria, que yo siempre lo planteo reiteradamente, que para mí es muy importante. Lo segundo, presidente, lo conversábamos con la diputada Jenny Álvarez, que me gustaría que pudiéramos chequear bien los compromisos que teníamos con los trabajadores del Prodesal. Un poco lo que planteaba la diputada Nullado. O sea, hoy día esta comisión, si bien quizás la Comisión de Hacienda, la de Constitución, la de Trabajo, tiene focalizados proyectos de ley que tienen que ver con la demanda ciudadana o la demanda social. Sin embargo, existen, yo creo que desde aquí, varias cosas que podemos hacer. O sea, la respuesta que queremos del ministro en relación a qué es lo que vamos a hacer con el presupuesto del próximo año, si vamos a poder incorporar alguna mejora para los trabajadores del Prodesal. Usted lo ha dicho en múltiples oportunidades, presidente, que ahí tenemos un nivel de injusticia muy complicado y que nosotros deberíamos abordar y que es una aspiración legítima de los trabajadores y trabajadoras durante mucho tiempo.
Lo segundo es que acabo de recibir ahora, hace 5 minutos atrás, por eso que salía, que se acaba de parar la aduana de los Andes, ¿sí? Se acaba de parar la aduana de los Andes hace 2 horas atrás, pero nos llegó la información ahora aparte de los funcionarios del SAC. Y eso, obviamente, si lo hace el SAC, también aduana. Y además las plantas faenadoras de la sexta región. Las plantas faenadoras de cerdo, de pollo de la sexta región. Y si bien ellos se suman, no estoy siendo vocera de ellos ni por nada, sino estoy entregando información que yo recibo. Si bien tiene que ver, ¿no es cierto?, con las demandas generales del país, pero también hay demandas específicas. Y las demandas específicas son las que precisamente tuvimos que revisar y por lo que se dejó pendiente, incluso se votó en contra en la Comisión de Presupuestos, que tiene que ver con la planta, ¿no es cierto?, del SAC. Una planta que se supone que debería haber estado lista hace ya bastante tiempo, pero además de cómo se hicieron los traspasos de los trabajadores de honorario, ¿no es cierto?, al Código del Trabajo, a planta, etcétera, donde no se cumplieron con los requisitos, ¿no es cierto?, de precisamente tratar de alguna manera de igualar personas que están, por ejemplo, me daban el caso de los veterinarios que están en grado 13, que ganan una determinada cantidad de dinero y que con Código de Trabajo es casi un 30% menos, haciendo la misma función. Entonces, y lo digo por su intermedio, presidente del Ejecutivo que está hoy día acá. O sea, ¿cómo hoy día hacemos prevención de luces amarillas que tenemos en el Ministerio en muchas partes? Entonces tratemos de ir en la medida de nuestras posibilidades aquí, de que esas luces amarillas ustedes puedan resolverlas, no están en manos nuestras, pero que ustedes puedan resolverlas a través precisamente del presupuesto que viene, con compromisos que efectivamente se puedan ver en el presupuesto. O sea, los Prodesal tenemos que hacer algo ahí. Pero los funcionarios del SAC de la misma forma. O sea, aquí hay mesas que no se cumplen. Las mesas que no se hicieron y que se hicieron hace poquito antes de entrar a la ley de presupuesto, entonces uno dice, bueno, será por esto o por otra cosa. Entonces, imagínense hoy día, la aduana, y si la aduana en uno de los puntos del país se está cerrando hoy, imagínense lo que va a ocurrir, porque esto va escalando. Y las plantas faenadoras que tenemos en la región. Entonces yo le pido, presidente, primero, oficiar al ministro con estos 2 temas, con estos 3 temas, planteando lo del diputado Sauerman también, pero fundamentalmente lo que dice en relación con los funcionarios es estos dos temas, presidente, para que nos traiga una respuesta y a la luz del presupuesto. Eso, presidente. Bueno, insistir en el Ejecutivo que el próximo martes podamos tener al ministro y al director nacional de INDAP también para ver el tema de los Prodesal y los jefes de servicio. Diputada Loreto Carvajal, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al representante del Ejecutivo, hacerme eco absolutamente de lo que han dicho las colegas parlamentarias que me antecedieron en razón de la situación de crisis que hoy día está viviendo el país. Lamentablemente los agricultores y los campesinos no marchan probablemente porque estamos a distancias territoriales que impiden que eso ocurra. Pero sin duda cuando hoy día se está manifestando la ciudadanía en razón de la desigualdad, por cierto, con nuestras poblaciones y territorios rurales sufren desde siempre una fuerte desigualdad. Y a nosotros nos corresponde también como diputados representantes de zonas rurales hacer el punto. A mí me parece de total lógica lo incomprensible que resulta que no esté el ministro en esta circunstancia, a lo mejor dando cuenta cuáles son las medidas y los cambios que van a haber, porque pueden haber, por cierto, medidas políticas de Estado que no han sido lo suficientemente, diríamos, sintonizantes con las necesidades de los sectores rurales o de los pueblos originarios o de los sectores apartados. Pero hoy día creo que el llamado es justamente hacernos cargo de aquello que no ha resultado. Y si hay alguna causante de la desigualdad, por cierto que es el poco respaldo que ha habido desde el Estado respecto de la agricultura en todos sus componentes. Cuando a nosotros nos toca revisar el presupuesto,
uno se frustra, por decirlo de alguna manera, llega a la misma conclusión. El presupuesto más bajo de todas las carteras es el del Ministerio de Agricultura. Entonces mi pregunta en concreto, por su intermedio, presidente del Ejecutivo, es decir, ¿de qué forma hoy día el Ministerio de Agricultura se hace cargo de la crisis que no solo tiene un componente urbano, que no solo está manifestado por las personas que en las grandes ciudades, pero también en nuestros pueblos se han manifestado? ¿Cómo se va a entender y qué medidas, insisto, hoy día se pueden hacer eco a propósito de la crisis que hoy día está viviendo? El agro también, la agricultura familiar campesina también, los vitivinicultores hace rato también. Entonces yo creo que, como decía la diputada Nullao, por su intermedio, presidente, hemos sido reiteradamente, oidores de todas estas situaciones, pero en la práctica seguimos teniendo el componente de total incertidumbre respecto a eso. Entonces, solo consultar y volver a reiterar, por su intermedio, presidente, al encargado del Ejecutivo, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es el diagnóstico que hoy día se tiene respecto a esta crisis en el agro, que a mí me gustaría conocer, si no del ministro, de usted? Y efectivamente, ¿cuál, en razón de estos elementos? Porque yo solo agregar, entre paréntesis, algo. Hoy día se prevé un crecimiento muy por debajo de lo que el presidente Piñera en su campaña señaló o de cierta manera promovió. Lo digo a propósito de que también hoy día de esta crisis también vamos a tener impactos económicos. Y lamentablemente esos impactos económicos llegan con mayor fuerza, como llegan a todo el país, sin ninguna duda, pero llegan con mayor fuerza a la ruralidad, porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de pobreza también. Hoy día Ñuble, solo para dar un dato, que tiene 40, casi 50% de ruralidad, es la región con más desempleo del país. Entonces yo me pregunto, si el ministro hoy día está mirando su cartera, como nosotros esperamos que lo está haciendo, con modificaciones, ¿cómo nos hacemos cargo de aquello cuando el impacto es brutal? Y no solo tiene que ver con la cosecha o con los tiempos de la cosecha, tiene que ver en cómo vamos a respaldar justamente teniendo a la vista estos antecedentes. Entonces yo quisiera, por su intermedio, presidente, insistir que nos contaran en qué están y si no, de alguna forma que nos haga llegar algún documento, porque nosotros también necesitamos darle respuesta a nuestros electores, pero además a nuestros representados, porque nos corresponde como obligación, cuáles son las miradas, cuáles son los diagnósticos que ustedes tienen para poder también inferir o al menos informar. Yo quisiera eso, presidente, y reiterar nuevamente, yo no sé si el resultado que hay o que hoy día respecto a las señales o de pronto a las propuestas que el ministro tenía, por ejemplo, se han ejecutado o se han resuelto. Y me refiero básicamente a los viñateros de Ñuble que estuvieron, y de la sexta región que también estuvieron en una sesión especial, en donde se comprometieron a revisar las cifras de ODEPA, en donde se comprometieron a tener mecanismos, una mesa, etcétera. Entonces yo quisiera también, ya como precisando los rubros que a mí me tocan muy de cerca, también tener algunos de esos datos y que preguntarle a la Secretaría si es que han llegado los resultados de las otras mesas que habíamos también solicitado, la mesa del trigo, la mesa del vino, la mesa de la carne, etcétera, que quedaron también de reactivarla. Entonces también quisiéramos saber esas dos cosas. Eso, presidente, y reiterar, como usted lo ha hecho muy enfáticamente, que necesitamos que el ministro o los encargados de los servicios nos vengan, o más que eso, nos informen en qué situación está hoy día el agro y cómo se prevé. Gracias. Muy bien. Bueno, antes que se vaya, nosotros queremos que el ministro venga el próximo martes e incluso estamos pensando en una sesión especial el día lunes en Santiago, de 11 a 14 horas. Entonces, queremos que el ministro nos asegure su presencia junto con los jefes de servicio, porque es imprescindible que esta comisión, junto con el ministro, analicen el presupuesto del 2020, el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Muy bien. Para la sesión especial del lunes. Sesión especial el día lunes de 11 a 14 horas. Con la presencia del ministro, por supuesto, si no tiene sentido. En Santiago. Con los jefes de servicio, INDAP, SAC, ODEPA. De 11 a 14 horas. En la medida que... Ese era el acuerdo, ¿sí? No, y en particular porque es un proyecto bastante sencillo el de la servidumbre. Es que todavía no tenemos el contenido de lo que se va a votar.
No, no se puede. Pero le llamamos cuando, si es que votamos, le llamamos. Ya, muy bien. Diputado Jorge, acordado entonces la sesión especial. Diputado Jorge Ratke y después diputado Ramón Barros. Sí. Gracias, presidente. A ver, sé que por la situación que se está viviendo en el país y teniendo presente de que ya el presupuesto de la Nación se estaba viendo en algunas comisiones, el gobierno ya está presentando indicaciones para reformar algunas partidas respecto a este tema. Sabemos que conforme a la proyección, la recaudación fiscal va a ser inferior de la que se consideraba. Hoy día el crecimiento del país va a ser menor y todos sabemos cuál es la razón de este tema y por lo tanto lo más probable es que el presupuesto que se apruebe ya con las indicaciones que se van a presentar pueda o tenga que sufrir algunas modificaciones el próximo año de acuerdo a los acontecimientos. Y lo que yo me temo es que lamentablemente una de las carteras que pueda sufrir alguna modificación en rebaja sea agricultura. O sea, los programas Prodesal y PDTI y SAT, ¿no es cierto?, no son tan relevantes al lado del aumento de pensiones, del pago de salud, del pago de educación, que son prioritarios y que son lo que la gente anda marchando en las calles y que finalmente nuestros agricultores sean los que tengan que sufrir lamentablemente las consecuencias de lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país. Sin perjuicio de ello, les puedo comentar de que cuando hay este tipo de intranquilidades, las cosas que rápidamente suben son los alimentos. Y por lo menos en el tema feria, el animal en pie subió considerablemente después que empezaron los problemas. Y fue una situación compleja, yo la viví pensando que efectivamente iba a ser un efecto contrario, que iba a bajar, todo lo contrario, subió por justamente la inestabilidad. Pero son temas puntuales, son temas que finalmente esto puede tener oscilación, no podemos saber qué es lo que va a ocurrir. La agricultura es uno de los mercados más perfectos porque es muy poca la situación donde puede haber algún tipo de colusión, porque son muchos los vendedores y son muchos los compradores, salvo lo que plantea justamente Franz Sauerbaum de respecto de este marketing orden, que es una necesidad que se debe implementar para corregirla. Eso por un lado. Y lo otro, no puedo dejar pasar respecto de lo que señaló nuestro colega Alenco a través de su presidencia, lo digo, porque creo que cuando uno hace una aseveración debe estar lo suficientemente bien fundamentado. Y resulta que el artículo 19, número 24 de nuestra Constitución, señala que la Constitución asegura a todas las personas, número 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Ahí se abarcan todo. Y el inciso siguiente dice, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Por lo tanto, lo que hoy día establece respecto al tema de la propiedad es materia de ley, no es materia de Constitución, que está reforzado con el inciso final de ese mismo número que dice que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgará a sus titulares la propiedad sobre ellos. Por lo tanto, también incluye los derechos de agua y modificar la Constitución no es necesario para establecer algún tipo de relación especial respecto a los derechos de agua que estén constituidos, porque aquí influye claramente el interés general de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública. Por lo tanto, si nosotros como legisladores quisiéramos hacer algo, no es necesario modificar la Constitución porque es materia nuestra y es nuestra función modificar la ley. Eso solamente, presidente. Gracias. Diputado Ramón Barros y después diputado Alenco tiene... Gracias, presidente. No, yo solamente intentar de que podamos cumplir el objeto de la sesión de hoy. Nosotros estamos llamados hoy día a votar un proyecto de ley que es de autoría y por respeto a los diputados que están como autores y en atención a que era un proyecto que estaba en comisión. Lo segundo es decir que no voy a dejar pasar el hecho que algunos intentan en esta comisión, así como en este Parlamento, intentan bombear los problemas que todos estamos recibiendo para sacar alguna ventajita política.
A mí me sorprende que alguien de aquí diga que están aduana parado y vemos diputados de esta misma corporación que están marchando en las calles, propiciando los paros, propiciando los saqueos y no condenándolos. Y después nos quejamos de que se para la cadena productiva, en este caso de las exportaciones agrícolas, en circunstancias que estamos aquí presenciando como algunos instigan este paro, como una forma absoluta de desestabilizar un gobierno. Y después se quejan de que el mundo agrícola va a tener problemas en términos de la producción de una serie de elementos. Y por lo tanto, yo lo que quiero llamar aquí es a la cordura y a la contribución que tenemos que hacer todos. Respecto a que hemos oído, yo estoy cierto que una vez que el gobierno pueda implementar y pueda introducir los proyectos que correspondan, vamos a poder debatir en su mérito. Pero lo que yo quiero aquí decir claramente es que seamos responsables en las cosas que decimos. El presupuesto del Ministerio de Agricultura no es el presupuesto más chico del presupuesto nacional. Eso es absolutamente falso. Y me gustaría que pudiera la Secretaría decirme qué otros ministerios, hay muchos ministerios que tienen un presupuesto más pequeño que el de Agricultura. Entonces, establecer aquí, decir aquí, para la galería que es el presupuesto más chico, eso no es verídico. Solamente uno puede decir que el presupuesto de Agricultura es menor de lo que uno quisiera que fuera. Y hemos luchado durante años en diversos gobiernos y creo que no hemos logrado establecer un presupuesto más alto. Sin embargo, creo que este año teníamos un presupuesto que es primera vez que sube al 1,4, que es mísero desde la perspectiva de lo que uno espera. Pero yo también espero que nos acompañen votando en contra, por ejemplo, el aporte a la FAO de alrededor de 2.000 millones del presupuesto de Agricultura. Yo no sé realmente qué es lo que hace la FAO que beneficia a los agricultores chilenos, y así una suerte de otras indicaciones que nosotros vamos a pedir que se voten por separado, perfecto, de ir develando dónde se van los recursos del Ministerio de Agricultura. Pero yo lo que quiero hacer es un llamado a que seamos responsables en lo que decimos, porque esto se nos va a volver a todos en contra. Si alguien cree que hoy día es más popular por instigar un paro de aduana, o si alguien es más popular por instigar un paro como hoy día de hecho está, o hasta ayer por lo menos la CONAF, en que se oponen a la CONAF pública. A mí me parece sorprendente que hoy día aflore un tema que los mismos sindicatos aquí en esta comisión vinieron a defender y que hoy día están en paro en contra de la CONAF pública. Entonces son todos retrocesos de los cuales todos nos vamos a hacer responsables y creo que aquí yo quiero que usted, presidente, ordene el debate, porque si vamos a hacer de esta comisión una suerte de sede, ¿no es cierto?, solamente de traer los problemas que estamos viviendo todos y está viviendo el país, que muchos de los cuales suscribimos, pero creo que tenemos que poner orden y tenemos que tener cuidado, y particularmente cuidado en lo que uno afirma, cuando uno no tiene los antecedentes o no los conoce. Así que yo le pido que podamos aprovechar el tiempo que tenemos en aquellos proyectos correspondientes, y yo lo apoyo en que podamos tener una sesión especial con el ministro para ir debatiendo todos aquellos temas que aparecen hoy día un poquito invisibilizados por los problemas de una envergadura mayor probablemente, pero que supongo que un gobierno responsable también debe estar haciendo los esfuerzos para dar respuesta a todos aquellos temas que obviamente no son fáciles ni se van a solucionar de un día para otro. Y por último decir que con todo, este gobierno ya creció al triple de lo que creció los 4 años del gobierno anterior. Gracias, presidente. Muy bien, entonces para el próximo lunes quedamos citados para una sesión especial en Santiago con el ministro y los jefes de servicios. Bueno, la sesión de hoy tiene... Sí, por favor, don Andrés Meneses. Y entramos al primer punto, a la tabla. Gracias. A partir de algunas de las intervenciones que me han precedido, quisiera reiterar nuevamente las excusas del ministro en cuanto a que no haya podido estar allá en el día de hoy. Porque efectivamente, antes de que empezara el problema, el estallido que estamos presenciando hoy día, Agricultura ya siempre ha estado preocupada y ocupada en resolver en el terreno los problemas que siguen estando ahí. La sequía sigue ahí. Y es por eso que en este minuto el ministro se encuentra en la 4ª región visitando la zona de
producción de uva pisquera, justamente para tratar de resolver un problema que persiste con especial fuerza y con especial rigor en esa zona, y también tratando de concretar con distintas iniciativas sobre el terreno aquellos aspectos que tienen que ver con el cooperativismo moderno y específicamente con los jóvenes que hoy día forman parte de la cooperativa Capel. Es, por cierto, una de las razones por las cuales el ministro Walker ha insistido tanto en el tema de la asociatividad, pero esa asociatividad, para que funcione en el campo, tiene que también funcionar sobre la base de que existan incentivos adecuados para que nuestros jóvenes permanezcan en el campo y no huyan a las ciudades, justamente para que puedan permanecer como agricultores o como personas de campo en el campo, que es la principal preocupación del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, nuevamente, junto con reiterar las excusas del Ministro de Agricultura, también quisiera comentar algunos aspectos en los cuales él seguramente se va a extender con mucho más detalle cuando concurra a esta comisión. Pero efectivamente el Ministerio de Agricultura está recogiendo y ha sido incorporado a una mesa que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social, en la que por primera vez se convoca al Ministerio de Agricultura para tratar de aportar desde la mirada de la ruralidad que nosotros queremos imprimir desde ODEPA, cuáles son los aportes que el Ministerio de Agricultura puede hacer en la agenda social que se está impulsando a partir de la crisis de la cual somos todos testigos. Por lo tanto, el Ministerio hace rato que está preocupado y también ocupado justamente en los problemas que hoy día nos aquejan, porque, como decía diputada por su intermedio antes de que usted llegara, la sequía sigue estando ahí. Y por lo tanto son problemas que tenemos que enfrentar y estamos enfrentándolos con toda la fuerza y con todos los medios y todos los recursos que están a disposición del Ministerio de Agricultura. Otro tanto ocurre con los usuarios de ENDAP. Son 160.000 usuarios que no pueden quedar desatendidos. Y aún así es muy fuerte el contraste que como Ministerio ya hemos podido observar entre la violencia que hemos visto en los últimos días en las ciudades versus la situación que que hoy día existe en el campo. Es muy fuerte el contraste en cuanto a que, por una parte, cuando uno está en la ciudad, lamentablemente todavía estamos observando mucha violencia, pero cuando pasamos al campo, hacia el mundo rural, lo comentábamos con algunos de ustedes antes de que empezara la sesión, bueno, resulta que la ley de la granja sigue cumpliéndose, porque de todas maneras la agricultura exige que sembremos, que aremos, que reguemos, y por lo tanto uno ve que efectivamente existe mucha disposición y mucho empeño de parte de nuestros agricultores, especialmente de los más pequeños, que son los que proveen a los grandes mercados de abastecimiento de hortalizas de Santiago, para continuar trabajando. Sin ir más lejos, les puedo comentar también que el ministro de Agricultura la semana pasada estuvo en la comuna de Melipilla justamente conversando con pequeños agricultores para poder escuchar de primera mano cuáles son las inquietudes que tienen frente justamente a estos problemas de índole nacional que hoy día nos afectan. Y bueno, evidentemente ellos están con la mejor de las disposiciones para seguir trabajando, para seguir sembrando, para seguir cultivando sus tierras y para poder llevar a los mercados los productos de su cosecha. Incluso tratamos de, y lo conseguimos, de durante los días del toque de queda, gestionar rápidamente todos los salvoconductos que fueran necesarios para que ellos pudieran trasladar durante la noche su mercancía hasta los grandes mercados de abastecimiento, para que no se quedaran agachados con su fruta y con sus productos en el campo. Por lo tanto, por un lado, en agricultura somos optimistas en el sentido de que la ley de la granja sigue gobernando el campo y por lo tanto las cosas que tenemos que hacer en las épocas en las que hay que hacerlas se están haciendo porque los agricultores están dedicados a eso, a trabajar. Y ciertamente que compartimos la preocupación de ustedes de que efectivamente a lo mejor en situaciones como esta hay algunos aspectos que todavía están pendientes por resolver. Efectivamente, fue el ministro Walker el que, contra el consejo de muchas personas que hablaron con él, concurrió a la zona del Itatá para hablar con los viñateros de aquel lugar, para tratar de conversar con ellos y a partir de esa conversación empezar a implementar soluciones, pero conversadas y acordadas con las personas que son directamente afectadas por el problema y no con decisiones tomadas desde la distancia, desde Santiago o desde el cemento. Presidente, insisto en que vamos a hacer todo lo posible por despejar la agenda del ministro el día lunes en la mañana para poder concurrir con los jefes de servicio que seguramente van a ser consultados algunos de los temas que han surgido acá y por supuesto que trataremos de dar respuesta lo más rápida posible a los oficios que aquí se han solicitado. Gracias, presidente. Sí, diputada Sepúlveda. Muchas gracias. Complementando, ¿es posible que a través de biblioteca no tenga el comparado de los presupuestos? Entonces, como siempre lo hacemos todos los años. Entonces, la idea es que nos preparen un presupuesto por lo menos 2 o 3 años hacia atrás
y podamos ir comparando. Igual a mí me interesaría esta torta que a mí me encanta siempre ver en relación al presupuesto general. ¿Ah? ¿Cuánto tiene cada uno de los ministerios? ¿Cuánto nos toca? ¿Ah? ¿Ah? Claro, pero creo que ahora es 1,22. Entonces yo quiero que por favor, quiero tener claridad del 1, qué. ¿Ah? Eso. Bueno, entrando en la orden del día, hoy día habíamos acordado una votación en general del proyecto que modifica el decreto ley número 3516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar la constitución de servidumbres de tránsito de pleno derecho en el caso que indica. Este proyecto, que es del diputado Alinco, la diputada Jenny Álvarez, el diputado Iván Flores, diputada Mesa Pérez, diputada Nullado, ya lo hemos discutido varias veces. Incluso hay una propuesta de un profesor de Derecho Civil que se hizo llegar para mejorar el proyecto, y también hay una sugerencia de la señora Lorena Brown, que estuvo aquí en esta comisión, que es abogada del Servicio Agrícola y Ganadero, que sugiere establecer una norma parecida a la que existe en la Ley General de Urbanismo y Construcción para división de predios rústicos, una norma análoga a esa. Entonces queríamos, don Andrés, si pudiéramos ir cerrando este debate, porque yo creo que se ha discutido bastante y podemos acordar una redacción que pueda votarse en algún momento. Ojalá hoy. Gracias, presidente. Quisiera partir señalando que compartimos plenamente el propósito que inspira este proyecto, porque efectivamente tenemos varios problemas en distintas regiones con respecto a predios ciegos, es decir, subdivisiones de predios rústicos que se han ejecutado o tramitado de manera poco prolija y que han redundado en la existencia en el pasado bien remoto, debo decirlo, de planos autorizados por la autoridad competente, en los cuales uno puede observar lotes que carecen de un acceso a la vía pública, ¿ya? En consecuencia, predios ciegos, literalmente. Por lo tanto, cuando estuvimos comentando acá las sugerencias del profesor Vázquez, y también cuando estuvimos trabajando la propuesta y la forma de concretar de manera adecuada desde el punto de vista legal esta propuesta legislativa, empezamos a encontrar una serie de dificultades con respecto a la servidumbre como herramienta jurídica para solucionar el problema. O sea, estamos todos de acuerdo en que aquí lo importante es que los predios resultantes los lotes resultantes de un proceso de subdivisión tienen que tener acceso a la vía pública o al camino Cora según corresponda. Por lo tanto, ese es el objetivo primario. ¿Cuál va a ser la herramienta más adecuada para que efectivamente todos los lotes resultantes de una subdivisión tengan ese acceso? Bueno, es algo que tenemos que analizar a partir de las ventajas y las desventajas, de los pros y los contras que nos ofrece la solución de la servidumbre. Y cuando revisamos la servidumbre desde el punto de vista estrictamente jurídico, nos encontramos con varios inconvenientes. El primero de ellos es que, como sabrán los colegas que están en esta mesa, las servidumbres son por definición gravámenes constituidos sobre un predio en favor de otro predio de distinto dueño. Entonces, bajo esa lógica ya tenemos un primer problema o una dificultad inicial en cuanto a que un predio que sea subdividido y que contemple una servidumbre para proporcionarle acceso a todos los lotes resultantes del predio, la verdad es que no va a ser un gravamen que esté en favor de un predio de distinto dueño, porque mientras los lotes no se empiecen a enajenar van a seguir siendo la misma persona que hizo el loteo. ¿Me explico? Por lo tanto, una parcela de 10 hectáreas dividida en, por ejemplo, 15 parcelas de media hectárea cada una, mientras esos lotes resultantes de esa subdivisión no sean enajenados por quien hizo esa subdivisión, no se va a cumplir con el supuesto que la ley establece para que exista una servidumbre, un gravamen sobre un predio en favor de otro predio de distinto dueño, ¿ya? Esa es la primera dificultad. La segunda es que también anticipamos una dificultad adicional en materia del estudio de los títulos de esos proyectos o de esos inmuebles una vez que se haya adoptado esta solución. Como también podrán confirmar los colegas abogados que integran esta comisión, ustedes recordarán que la servidumbre, también a los autores del proyecto,
Presidente, por su intermedio. No, por favor. Efectivamente, estoy tratando de hacer eso, diputada. Como les decía, un problema legal que se produce al momento de estudiar los títulos de los lotes resultantes de una subdivisión de un predio rústico es que la servidumbre no exige al momento de ser constituida que tenga que ser inscrita en el registro de gravámenes del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, perfectamente podría ocurrir que una servidumbre constituida a través de un proceso de subdivisión y que puede materializarse incluso en una escritura pública, puede que al no inscribirse, por no obligarlo a la ley, uno no pueda visualizar ese gravamen en el registro del conservador de bienes raíces respectivo. Y por lo tanto, podría ocurrir también de que una persona comprando uno de esos predios pueda inhibirse de hacer el negocio justamente porque no ve una servidumbre que facilite el acceso a ese lote. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo problema de tipo registral. Y unido con eso, también tenemos que recordar que las servidumbres de tránsito, por ser servidumbres discontinuas, es decir, servidumbres que no se ejercen constantemente, sino que solamente cuando alguien transita por ellas, y aparentes, porque efectivamente cualquier persona puede ver el camino que está ahí, por no ejercerse durante 3 años, esas servidumbres también se extinguen por prescripción, a los 3 años de no haberse ejercido, aunque estén inscritas. Eso es lo que dice la ley, el Código Civil. 3 años de extinción por prescripción de una servidumbre por no haberse ejercido durante 3 años. ¿Ya? Servidumbres discontinuas e inaparentes. Entonces ahí tenemos un tercer inconveniente. Y eso mismo acarrea que eventualmente al momento de establecer el título constitutivo de la servidumbre, tengamos que imponer a quien la constituye una carga adicional consistente justamente en que la servidumbre sea de carácter gratuito, justamente para evitar el tema de la extinción por prescripción por no uso durante 3 años. Entonces, se complica un poco más la constitución de la servidumbre a partir de este instrumento o a través de esta idea. Ahora, inevitablemente, y ese es el problema práctico que nosotros visualizamos, van a haber omisiones con respecto a este punto. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando tramitamos el proyecto de ley que también modificó este mismo decreto ley 3.516 sobre subdivisión de predios rústicos, que uno de los problemas que se observaron a lo largo de la aplicación de esa ley antes de que nosotros la modificáramos en esta misma comisión, consistía en que muchas veces se omitía aquella cláusula que decía que el lote resultante de esa subdivisión queda afecto a la provisión de cambio de uso de suelo. Y en ese caso el decreto ley 3.516 antiguamente decía que cuando se omitía esa declaración en la escritura, esa omisión no podía salvarse ni aún por el consentimiento de las partes ni por el transcurso del tiempo. La jurisprudencia osciló, hubo algunos fallos que decían que en realidad no importaba que no se incluyera esa cláusula porque de todas maneras la prohibición estaba en la ley. Pero hubo otros fallos de las Cortes que acogieron la inexistencia como sanción cuando usted omite esa mención en la escritura. Entonces, si ya tuvimos aquel problema con la aplicación del 3.516 antiguo, evidentemente que también vamos a tener problemas en la aplicación de una norma que imponga una cláusula o una carga adicional al momento de garantizar el carácter de gratuito de la servidumbre. Porque muchas veces a las personas que la constituyen se les van a olvidar. Y se va a volver a producir un problema parecido al que teníamos cuando antes no incluíamos esa cláusula dentro de la escritura de subdivisión. Es por eso que, yendo ya directamente a la solución, es que conversando el tema con el SAC, vimos que lo más conveniente era recurrir a una redacción análoga a la que hoy día está establecida en el artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que aquellos sitios o lotes resultantes de una subdivisión, loteo o urbanización, estamos hablando del ámbito urbano, estén edificados o no, deberán tener acceso a un espacio de uso público. Entonces, fíjense que esa norma no habla de servidumbre, justamente porque el legislador en su minuto tiene que haber previsto todos estos problemas, todos los problemas que genera la servidumbre como solución para el acceso a la vía pública de aquellos lotes resultantes de un terreno. Y es por eso que, en consecuencia, como Ministerio de Agricultura y como SAC, propondríamos una redacción análoga a la que acabamos de citar y que básicamente diría más o menos que los lotes resultantes de la subdivisión de un predio rústico
o aquellos cuya subdivisión se rige por esta ley, es decir, por el decreto ley 3516, deberán tener acceso a la vía pública o a un camino Cora, diputada, por su intermedio, en su caso. Porque nosotros sabemos que muchas veces los accesos que tienen los predios, jurídicamente, los predios resultantes del proceso de parcelación de la reforma agraria, no necesariamente te dan acceso a un camino público, sino que muchas veces el camino Cora que está dibujado en el plano del proyecto de parcelación. Por lo tanto, nosotros creemos que abordando o proponiendo una redacción como esa, estamos dando solución a el acceso de los predios, sea que estén colindantes con un camino público, o sea que colinden, como ocurre en la mayor parte de los casos, con un camino Cora. Creemos que, o un camino vecinal. Podemos ver qué otro tipo de caminos existe en la fauna de los caminos o vías de acceso público a los cuales hoy día están colindando aquellos predios que se originaron en el proceso de la reforma agraria. Pero nos parece que la solución para el problema que este proyecto pretende abordar es mucho más efectiva desde el punto de vista de una redacción análoga al artículo 68 que acabo de leer, más que el problema de la servidumbre, porque la servidumbre, por tener un origen contractual al momento de revisar o autorizar un proyecto de subdivisión, se va a encontrar con todos los problemas también de índole contractual o de índole litigioso que ustedes mismos querían evitar al momento de presentar este proyecto. Todavía recuerdo que el diputado Linco, por su intermedio, presidente, decía que una de las cosas para las cuales este proyecto tenía que servir era justamente para evitar que el problema tuviera que resolverse en tribunales. Entonces, si el espíritu o una de las ideas matrices de ese proyecto es justamente esa, nos parece que, dado que lo que necesitamos acá es garantizar el acceso de los lotes resultantes de una subdivisión a un camino público o a un camino Cora, nos parece que una reducción como la propuesta es bastante más efectiva y más simple y menos litigiosa al momento de aportar soluciones al problema. Presidente, quedo atento a las consultas. O sea, 30 segundos. Diputado Linco, ya le cambiaron su proyecto. Pero tengo que ir a votar, estoy en la Comisión de Obras Públicas, vamos a votar un proyecto ahora. Yo quería dar mis disculpas, pero estoy presidente y tengo que estar. Por favor. Pero ¿cómo? O sea, en definitiva, el proyecto quedaría: los lotes resultantes de una subdivisión deberán tener acceso a un camino público o camino Cora en su caso. Un camino Cora en su caso. Esa es la ley. Muy bien, diputada Carvajal. Sí. Que al decir deberán, usted está imponiendo una obligación respecto a una propiedad privada. Entonces, ¿cómo yo me hago cargo de aquello sin tener la potestad para hacerlo? Porque hoy día sería inconstitucional, desde luego. ¿Cómo me salto aquello? A través de una medida administrativa que me diga, yo le impido a usted que divide, si es que no me garantiza que ese lote va a tener una salida al camino público, Cora, cualquiera que se le llame, digamos. Entonces, mi pregunta de fondo es resolver el tema por una condición para impedir la división. Si ese es el resultado, creo que chocaría justamente con la constitucionalidad de ese decreto o lo que se llame, porque no hay potestad ni por decreto ni nada para poder limitar la propiedad, ¿ya? Y segundo, si es que así fuera, ¿cómo pretenden salvar esa situación o cómo lo justifica? Salvo que sea, obviamente, etcétera, etcétera, pero me refiero desde esa mirada, ¿cómo sería posible? Porque si no me voy a... yendo al desglose, yo igual me voy a ganar un juicio, o sea, en el fondo igual voy a tener que demandar al Estado porque me está incumpliendo y está ejecutando un decreto que contraviene las normas y la garantía constitucional. Otra intervención, don Andrés Meneses. Gracias, presidente. Donde existe la misma razón, existe la misma disposición. La subdivisión de los predios a los que se refiere el artículo 68 también siguen siendo predios privados. Y la condición establecida por esa ley para poder autorizar por parte de la autoridad competente la subdivisión de ese predio es justamente garantizar que todos los lotes resultantes de esa subdivisión tengan acceso a la vía pública.
Obviamente la Ley General de Urbanismo y Construcciones no habla de los caminos Cora. Nosotros incorporamos el concepto de caminos Cora porque es la vía de acceso más recurrente en los predios agrícolas. Estamos hablando de una solución adecuada a la realidad de los predios agrícolas y por lo tanto es la que nos parece más adecuada. Por lo tanto no visualizamos ningún problema de constitucionalidad en ese sentido. Claro, es una medida y un requisito administrativo, ¿no? Nada más, o sea, no es una obligación a la ley, ni tampoco un proyecto de ley. O sea, Diputado Jorge Ratke, por favor. o sea, se asimila. De todas maneras, siempre el predio va a tener derecho a la... ¿Qué pasó? De nuevo, siempre el predio va a tener derecho a salir a un camino público y por lo tanto, si no queda establecido, igual puede demandar para que el predio sirviente, en este caso sí, le entregue la salida. Por su intermedio, el diputado Ratke, la idea que nos inspira al momento de hacer esta propuesta es justamente evitar que el juicio se llegue a producir, porque antes de eso tiene que mediar una intervención administrativa que autorice esa subdivisión. Y esa autorización no se va a dar si es que al examinar el plano que se le propone a la autoridad se observa que ahí hay lotes que no tienen acceso a la vía pública o a un camino Cora. Esa es la solución más limpia, más efectiva y nos ahorramos juicios para desazón de los abogados. Diputada Carvajal. Solo como para insistir y que me quede súper claro. En el fondo, si yo soy dueño de un predio, cualquiera, ¿qué me impide a mí subdividir? ¿Qué te impide? Porque puede que yo quiera subdividir porque quiero subdividir, no quiero vender, ni quiero hacer nada más. ¿Me van a impedir también subdividir? No. Bajar las contribuciones. No, es que... Entonces, ¿cómo impongo esa obligación de que no puedo subdividir si es que no tengo una salida a un camino público? ¿Cómo se contrapone esas dos cosas entonces? Don Andrés, tiene la palabra. Es como decir, si yo tengo un paño de una hectárea, claro, tengo un paño, si hoy día tengo un terreno de 1 hectárea, ¿ya? Y yo digo, ¿sabe qué? Necesito subdividirlo en 6. No, tiene que ser de medio. Sería... ¿Qué me impide a mí entonces? No, bueno, ya sí, tiene razón. Es lo que me da 6 hectáreas, la razón de los metros cuadrados. Perfecto, quiero dividir en 6 lotes, pero yo no quiero vender, yo quiero subdividir. ¿Usted me va a impedir de subdividir? No. Y entonces, ¿cómo se contrapone cuando yo después diga, usted no puede subdividir si es que no le puedo autorizar el plano subdivisión? Si es que usted no tiene salido al camino público. ¿Me explico? ¿No? Don Andrés, tiene la palabra. Porque porque toda subdivisión, tanto aquellas reguladas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones como las que también regula el Decreto Ley 3.516, de hecho, porque el SAC ahora está revisando concienzudamente este punto, exige que para que no existan predios o lotes ciegos, el plano tiene que graficar claramente el acceso que esos lotes tienen a la vía pública o, en el caso nuestro, a caminos Cora cuando sea el caso. Tiene que necesariamente hacerlo. Ya. Muy bien. Diputada Emilia Nullado. Es que tengo mi inquietud con respecto a cómo el autor planteó este proyecto y que en el fondo lo que usted está planteando es una salida administrativa más que legislativa, ¿no? Ya. Es que son análogas. ¿Cómo? Su micrófono. Porque alguien enciende y se apaga, ese es el problema. Ya. Entonces me queda esa inquietud. Y si usted solamente lo acota a que sea camino público o que exista una subdivisión o más bien un camino Cora, que esa no sería la realidad en todos los lugares, entonces ¿cuál sería la salida para que otra
para aquellas otras personas que no tienen camino público, que no tienen camino Cora, cómo pudieran salir ellos ahí, cómo se les solucionaría su problema de servidumbre a ellos. Por ejemplo, me refiero en la ruralidad. Hay comunidades indígenas cercanas que están algunas también encerradas entre sí. Hay otros caminos que las personas necesitan transitar por muchos predios y no se llega a un camino público fácilmente, pero que necesitan o existen puras huellas y necesitan que eso se transforme en servidumbre, porque uno de los vecinos puede no estar de acuerdo en autorizarla y por lo tanto queda hasta ahí la posibilidad de camino que se pudiera construir en ese lugar, que son los mayores problemas que se generan en la ruralidad, y sobre todo que se encuentran también en los sectores rurales, especialmente en territorio mapuche, donde las empresas forestales son dueñas de aquello, una gran proporción de hectáreas de tierra, y la verdad es que no se pudiera incorporar que esto también se podría tener la facilidad, pero como solamente queda acotado a camino público, entonces todas las demás que estén en otras situaciones van a tener que continuar con los trámites actuales, que es demandar y ver si pueden tener acceso o no a tener la posibilidad de contar con alguna servidumbre. O sea, me queda la inquietud, de acuerdo a cómo esto está planteado acá, a cómo debiera ser, como usted lo está planteando en la redacción análoga, entonces no me queda claro para si tenemos que legislar en lo general o va a ser muy particular, acotado a camino público y a camino Cora. No tengo esa claridad y no podría aprobar tampoco un proyecto de con esta acotación. No sé qué pudiera responder usted por su intermedio, presidente, para ver cómo se resuelven todos los problemas que son muy generales en el campo. Diputado Anullado. Don Andrés Meneses, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, la diputada Anullado, la propuesta viene dada justamente a partir del carácter o el sentido de la moción parlamentaria. Esta moción es, por definición, una modificación al decreto ley 3.516, que es el que regula la subdivisión de los predios rústicos. Por lo tanto, ese es el ámbito en el que nos estamos moviendo, ese es el ámbito que le han dado los autores del proyecto. Por lo tanto, la propuesta que nosotros tenemos para poder cumplir con el propósito que, insisto, compartimos como Ministerio de Agricultura en cuanto a que no existan predios ciegos, es que de aquí en adelante, cada vez que se tramite una subdivisión de un predio rústico, se establezca respecto de ese loteo o de esa subdivisión una redacción análoga para garantizar el acceso a la vía pública o a los caminos Cora, dada la realidad en la cual se mueve el decreto ley 3.516 y los predios cuya subdivisión tiene que pasar en parte por el servicio agrícola y ganadero para dar una solución efectiva. El problema que plantea la diputada Anullado por su intermedio, presidente, tiene más que ver con caminos que se han utilizado de manera inmemorial y para los cuales ya existe una solución en otro cuerpo normativo distinto, que es la ley de caminos, ¿ya? Que efectivamente ahí se establecen algunos presupuestos acerca de cómo el uso inmemorial de un camino puede efectivamente constituir un derecho para las personas que por ahí transitan. Quizá podríamos estudiar un poco más detenidamente las soluciones que da la ley de caminos para abordar el problema que plantea la diputada Anullado. Pero la solución que nosotros proponemos viene dada por la propuesta legislativa que estamos discutiendo, y esta propuesta consiste en una modificación al decreto ley 3.516. Por lo tanto, en ese escenario, en esa cancha, dentro de ese contexto, creemos que más que solucionar el problema del acceso con servidumbres, deberíamos solucionarlo con un acceso que garantice a todos los lotes resultantes de la subdivisión, de las subdivisiones que se produzcan de aquí en adelante, el acceso a la vía pública o, insisto, a los caminos Cora, que es el acceso que muchos de esos predios tienen actualmente a la vía pública o a la carretera. Gracias, presidente. Sí, diputada Alejandra Sepúlveda.
pero está vinculado al tema que estamos que a mí discutiendo. me apasiona mucho, pero que nadie me infla mucho tampoco, pero hay que insistir, insistir, insistir. ¿Cuándo vamos a traspasar los caminos Cora a vialidad? O sea, mira, nosotros hemos presentado varios proyectos de ley y todo. Yo creo que esto es urgente. O sea, no, yo creo que ya esto y mira, precisamente ahora el alero del presupuesto, o sea, tenemos que hacer pero una suerte de magia para que esos caminos se puedan pavimentar. Entonces, solo depende del Ministerio de Agricultura pavimentar o mejorar o cualquier cosa. Entonces, yo no sé cuándo el Ministerio de Agricultura va a tomar una decisión. O sea, ustedes tienen tomado una decisión de un camino de traspaso 1 a 1, pero además traspaso, ni siquiera vialidad, es traspaso más bien a los municipios. Entonces, yo creo que con solo hacer una ley, nosotros podríamos inmediatamente traspasar esta vialidad. Entonces, yo creo que son las cosas que complican cotidianamente a la gente. Esto complica a la gente. Porque vialidad nunca se va a hacer cargo y no tenemos una glosa en el SAC que diga recuperación de camino, pavimentación de camino. No la tenemos, no tiene esa expertise. Entonces yo pido una vez más, que por favor tomen el tema y hagamos una ley, ¿no es cierto?, donde se traspasen esos caminos a vialidad, porque además son caminos estructurantes hoy día. No son caminos secundarios ni terciarios, son caminos importantes en una comuna. Y nadie los mantiene. O sea, ojo, acuérdense, está la glosa 6, la glosa 7, ¿no es cierto?, donde hemos tratado de hacerlo, pero ahí van los caminos vecinales y los caminos Cora. Pero eso no te asegura el mantenimiento, solo te asegura la pavimentación una vez, pero no la mantención. Y además siempre tienes, si es que hay plata en esa glosa, si no, no lo puedes pavimentar. Entonces yo de verdad que yo creo que es importantísimo que ustedes tomen no la decisión que han tomado, y no me refiero a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos, porque yo lo he pedido a todos, y no logro entender, de verdad, por su intermedio, presidente, no puedo entender, Andrés, por qué no se traspasa de una vez por todas por una ley. Yo no sé si es porque Vialidad no lo quiere, no sé si en el comité de ministros, que ustedes trabajan, el tema de la ruralidad, parte importante es agricultura, pero la otra parte es obras públicas. Entonces, por favor, háganlo. Diputada Emilia Nullado, tiene la palabra. Muchas gracias. Permitan. Don Andrés, voy a dirigirme a usted, por favor. Escúcheme, por su intermedio, presidente. En lo que ha señalado la diputada Sepúlveda, sería importante, por su intermedio, presidente, de solicitarle en una sesión siguiente, a lo mejor como se va a tener la siguiente sesión con el señor ministro y con todos los directores nacionales de servicio, que se pudiera en una sesión especial, tal vez, o la sesión siguiente de esta comisión, de podernos reunir con el señor ministro de Obras Públicas. Está nombrado, ¿cierto?, el ministro, no el subsecretario. Subsecretario no hay, pero el ministro sí. Y para que se pueda revisar la posibilidad de lo que plantea la diputada Sepúlveda, donde qué es lo que puede hacer el ministro de Agricultura, qué es lo que puede hacer el ministro de Obras Públicas, con tanto los caminos que son Cora, pero también con los caminos que son de comunidades indígenas. Cuando el ministro de Agricultura ha señalado que todo esto tiene que ser un desarrollo integral, yo insisto, porque hay una cantidad de caminos en las comunidades que no están hoy día con financiamiento, ni se dispone de recursos, ni siquiera en la propia apertura. Hay mucha gente que sigue transitando en huellas, que son dificultosas, a caballo. Entonces cuando uno dice nosotros queremos desarrollo, pero es imposible si la gente no tiene acceso. Y ahora lo que dice la diputada Sepúlveda es importante, tal vez esa glosa presupuestaria Cora que debiera definirse en el MOP, debiera permitir a lo mejor en el tiempo gradual de que se vayan haciendo algunos traspasos para que de manera definitiva esos caminos sean atendidos por Vialidad.
pero tiene que haber, como señala ella, una coordinación que se permita establecer inicialmente en el ámbito presupuestario, que para eso se requiere una glosa especial para atender los caminos CORA. Hay una glosa para comunidades indígenas, pero tiene un presupuesto insuficiente, y que los diversos gobiernos a partir del año 2008, que le ingresó la presidenta Bachelet a la fecha, posteriormente fueron algunos colocándole presupuestos insuficientes, por lo tanto las comunidades no van a avanzar nunca en terminar esos caminos. Han pasado muchos años y algunas personas dicen, nosotros tenemos 80 años, 90 años, ¿por qué tenemos que ser tan castigados de que ningún gobierno nos haya tomado en cuenta, ni siquiera tenga la disposición de generar presupuesto y tener apertura? A los municipios no se les puede cargar toda esa responsabilidad, porque los fondos regionales además son insuficientes y son muchos los caminos. O sea, si no generamos en una proyección a 10 años, yo creo que la situación sería muy distinta a que no hagamos absolutamente nada y nos quedemos permanentemente, como dice la diputada Sepúlveda, estar señalándolo pero no accionando en lo que se requiere. Así que yo creo que prontamente debiera revisarse ambas glosas y ver de qué manera se le hace el frente para resolver estos problemas. Por su intermedio, presidente, entregaría en esa insistencia. Gracias, diputada Nullado. Bueno, a ver, la redacción para ir avanzando. Perdón, ¿tienen la palabra? Don Andrés Meneses, por favor. Presidente, por su intermedio tengo un dato a la diputada Nullado, que es una solución que a lo mejor no es tan general como la que plantea la diputada Sepúlveda por su intermedio, pero que sí ha demostrado ser exitosa en casos puntuales. Cuando existe un conjunto de predios que conformaron antiguamente un proyecto de parcelación y que pertenecen por razones obvias a distintos dueños, la solución que se ha implementado es la conformación de comités de mejoramiento de esos caminos. ¿Y cómo funciona ese mejoramiento? Mediante la cesión firmada por todos los predios que hoy día o antes también utilizaban ese camino para cederlo a las municipalidades o a Vialidad. Y de esa manera, Vialidad puede entrar a mejorar el camino, a arreglarlo, y efectivamente tenemos casos conocidos por ambos diputados que efectivamente han funcionado. Y antes de, o sea, entiendo, no, perdón, pero entiendo que la solución que propone la diputada Sepúlveda obviamente es una solución general que además también conversa con lo que planteaba la diputada Nullado, que es efectivamente tratar de mejorar el enfoque de ruralidad que este ministerio quiere darle a la vida en las áreas rurales. Pero de todas maneras existe una solución administrativa y que depende de las mismas personas que hoy día utilizan ese camino para poder ceder esa vía de acceso a Vialidad, y de esa manera Vialidad entra legalmente a mejorarlo, estabilizarlo, ponerle ripio, gravillado, etcétera. Gracias, presidente. Bueno, mira, vamos a seguir con la discusión, pero hay una moción de orden. A las 18 horas se cierra el Congreso, así que vamos a tener que ir avanzando. Yo creo que lo que tenemos que acordar es que por lo menos vamos a presentar la nueva redacción del proyecto de ley, que es el artículo único, incorpórase en el artículo primero del decreto ley 3516, y esta redacción quedaría: los sitios o lotes resultantes de una subdivisión, loteo o urbanización, estén edificados o no, deberán tener acceso a un camino de uso público o camino CORA, en su caso. ¿Cuál era? Esa. No. Esa es la... Don Andrés. Gracias, presidente. La redacción que usted acaba de leer es prácticamente la misma que aparece en el artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y por eso es que habla de sitios urbanizados. Ese concepto acá, por tratarse de predios rurales, está de más. Por lo tanto, la redacción que nosotros sugerimos, por si tienen a bien considerarla, es la siguiente. Dice que los lotes resultantes de la subdivisión de un predio rústico o aquellos cuya subdivisión se rige por esta ley, los lotes. ¿Sí? Los lotes. Resultantes de la subdivisión de un predio rústico, coma. Se lo mando al tiro.
sáquelo. Lo tiene que, pero no importa, le sirve para que lo escriba. ¿Le saco foto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a redactarla y lo mando ahora mismo, presidente. al inicio de la próxima sesión la vamos a discutir nuevamente y además no está y la vamos a votar, la dejamos pendiente de acuerdo a esa redacción que ya la emitió y vamos a plantearlo al inicio de la próxima sesión, que es el día martes de la próxima semana. Diputada Presidente, una cuestión de forma, Carvajal. porque el proyecto, sabemos la intención que tiene el proyecto, pero no tiene nada que ver con esto, po. Entonces yo digo, ¿vamos a hacer un nuevo proyecto? Va a ser el mismo proyecto y va a haber es como una indicación sustitutiva. Es como que cambiamos el proyecto directamente. Yo estaría por votar rechazarlo y generar un nuevo proyecto, a lo mejor con el mismo autor, o queda muy raro. O sea, yo preferiría... Pero lo hacemos igual de nuevo, pero me refiero con... O sea, modifíquese el artículo 35-16 y el tenor de eso y listo. A ver, diputada Sepúlveda y don Andrés Meneses y cerramos. Votar en general el proyecto, la idea de legislar sobre el tema y posteriormente plantear la indicación, ¿no es cierto?, que nos ha planteado don Andrés. Además que nos da tiempo para que nos pueden enviar a los correos electrónicos para que nuestros asesores también puedan chequearlo, ¿no es cierto?, en relación a lo que está. Claro, pero votar en general el proyecto y después votarlo en particular. Eso, con la indicación. Don Andrés Meneses. Es exactamente lo mismo que iba a proponer el presidente. Ya, muy bien. Entonces, en general el proyecto de ley y la próxima semana lo votamos en particular con la indicación que se ha propuesto y que se ha discutido en esta sesión y que va a ser enviada a los correos de todos los diputados. En votación. Señora Carvajal. Diputada Carvajal. Sí, voto a favor en general, pero con la incorporación de la indicación y que podamos también tener acceso a firmarlas todos. Eso. Señor Jürgensen. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez. Señor Ratchet. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Urrutia. Señor Sabaj. A favor. 9 a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Diputado Alinco, ¿cómo vota? Votación en general del proyecto de ley que usted presentó y se votará en particular en la próxima sesión. ¿Cómo vota? Yo apoyo lo que dice la mayoría. Ya. Entonces, 10 a favor. Te salvamos el proyecto. Muy bien, y por... Pero si es un buen proyecto. Cortito, presidente. Mire, yo no ser así como insistente, pero lo que planteaba don Andrés Meneses tenía que ver con los caminos vecinales. Y esos caminos vecinales son súper complejos porque son por escritura pública, que tiene que ser traspasado, que se pongan de acuerdo todos los vecinos y posteriormente que pase al municipio, porque es muy difícil y además pasarlo a Vialidad, que Vialidad quiera, al municipio, después del municipio ver una glosa que sí se pueda colocar porque tampoco los municipios pavimentan. Entonces sí, pero casi excepcionalmente. Casi excepcionalmente. Entonces, yo, presidente, si fuera posible, cuando venga el ministro, el día lunes, estábamos conversando con la diputada Nullado, de que también poder saber, y en base también a esto de cómo vamos avanzando en las demandas, porque esta es una demanda súper sentida en los sectores rurales, súper sentida en los sectores rurales. Entonces, a ver si es posible... porque como ese dicho, el gato de la carnicería, ese que uno mira y no deja comer, ¿cómo es? Claro, que mira y no deja comer, el gato de la carnicería. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, es que así ha funcionado el SAC, o sea, lo tiene ahí, no sé para qué, y no hace nada, y no deja que funcione. Entonces, a ver, más vale bajar la mano que siga volando, ya. Diputado Ramón Barros, ¿usted quería agregar algo? Presidente, pero... Perdón. Que además del presupuesto, que este sea un tema, presidente, a ver si nos pueden ayudar y si fuera posible en un minuto también con la gente de Obras Públicas,
Porque si el ministro está de acuerdo, porque ellos son los dueños, bueno, el SAC, pero el ministerio, si ellos están de acuerdo, nosotros el otro paso es con vialidad y con obras públicas. Muy bien. Diputado Ramón Barros, ¿quería agregar algo? No, gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.